quiera fundar un continente, ojo con ojo, diente a diente, Jimmy Iturri. Lo que te digo lo sabe solo el viento. Muy personal. Los y tejas, los bichos de limpieza. Con Ernesto Samper. Mirando en el umbral del año 2. Estamos con Ernesto Samper aquí en Buenos Aires, expresidente de Colombia, de UNASUR. Ernesto, es un placer conversar contigo. A ver, el continente latinoamericano es el más inequitativo del mundo. Pensábamos que eso iba a cambiar, pero parece que va a ir para peor. ¿Cómo la ves? Lamentablemente estamos viviendo en este momento una dinámica negativa en materia de desigualdad. Es decir, el continente entre el 2004 y el 2014, todos los gobiernos de la región hicieron un esfuerzo muy grande por mejorar las condiciones de desigualdad y se logró sacar 180 millones de pobres de la pobreza. Pero a raíz de la crisis económica, de la implantación de algunos modelos de ajuste fiscal y social en la región, de alguna manera en este momento la región está amenazada no solamente de no seguir consolidando lo que había conseguido en materia de desigualdad, o sea de igualación, sino adicionalmente de devolvernos en el camino ya recorrido. Las cifras de la CEPAL muestran que en este momento podría haber entre 10 y 15 millones de personas que están regresando a la pobreza, lo cual es lamentable decirlo, porque no solamente somos la región más desigual del planeta, sino que nos estamos devolviendo como los cangrejos para atrás. Uh-huh. Y esto también involucra derechos, no solamente es un tema económico, sino que es como si lo políticamente correcto hoy fuera incorrecto. Así es, digamos, la región cambió, salvo algunos países, hubo un cambio legítimo de signo ideológico y eso es válido mientras que sea de acuerdo a las reglas de la democracia. Sin embargo, ese cambio puede haberse traducido en algunos países en que se han reimplantado viejos modelos, especialmente neoliberales, que han profundizado la crisis social. Y hay de por sí unos mecanismos de reproducción de la pobreza, como por ejemplo el tema de la informalidad de la región. No hay que olvidar que el 56% de los trabajadores en la región son trabajadores informales, es decir, no tienen contrato de trabajo, no tienen seguridad social, no tienen manera de defenderse. Eso no se puede considerar un empleo decente ni digno. En segundo lugar, el tema de la educación, se ha aumentado la brecha entre educación pública y educación privada, y es obvio que la educación es un factor de movilidad social muy importante. Uh-huh. En un informe reciente de la UNESCO inclusive hablan del ascensor roto, y es que la educación como factor de ascenso de movilidad se rompió, y la gente no está en este momento consiguiendo que estudiando más pueda trabajar más y conseguir mejores posibilidades de trabajo. Son mecanismos perversos que existen y que están de alguna manera complicando la situación. Y hemos despertado viejos fantasmas, por ejemplo la homofobia o el caso del racismo, ¿no? En Bolivia un reciente estudio dice que 8 de cada 10 personas que se reclaman indígenas votarían por Evo. Ajá. Pero 9 de cada 10 que no se reclama indígena no votaría por Evo. Es claro. Decir, pensamos que era ideológico, pero tiene que ver con otras cosas más. Esos son brechas profundas de exclusión que están ahí latentes en la región. Por ejemplo, la brecha de género es muy profunda, aunque hay muchas manifestaciones en favor de la defensa de la mujer. Una de las regiones más desiguales o con una brecha mayor entre mujeres y hombres es precisamente América Latina. Y en unos sectores muy caracterizados, está muy caracterizada esta desigualdad en el tema político, baja participación en las decisiones políticas, en el mercado laboral, todavía la mujer sigue representando su papel de ama de casa y mujer trabajadora. El ingreso de la mujer masivamente a la educación no sirvió para que mejorara las condiciones de su trabajo, al contrario, todavía los oficios más, de más bajo nivel siguen siendo
ocupados por mujeres. En fin, hay unas brechas que efectivamente se están manifestando y también hay unas nuevas brechas, porque valga la verdad de que en este panorama social ahí hay unos nuevos fenómenos. Por ejemplo, el fenómeno del envejecimiento. A diferencia de hace 20 o 30 años, donde la población mayor de 60 años era el 11%, hoy día esa población está al 26%. Es decir, tenemos una sociedad con unas nuevas demandas, no solamente las demandas de los que están entrando, sino también las demandas de los que están saliendo, que son mucho más costosas de alguna manera en términos de salud, de seguridad social. Y hay otra que a mí me preocupa especialmente, que es el fenómeno que está produciendo las migraciones dentro de la región. Estamos hablando de las migraciones de venezolanos, migraciones de haitianos, migraciones algunas de cubanos, migraciones de centroamericanos hacia los Estados Unidos. Eso está creando en la región una cierta sensación de exclusión que no debería darse, porque en el fondo pues son gente que tiene los mismos derechos que si se tratara de nacionales. Esa ha sido la doctrina latinoamericana, pero sí comenzamos a notar en algunos países brotes de xenofobia, de rechazo a los migrantes, situaciones de conflicto que por supuesto son absolutamente inaceptables. Hablemos un poquito del envejecimiento. En mi país está pasando que la pensión de jubilación que te pasan las AFPs es tan pequeña, pero tan pequeña, que la gente sigue trabajando. No pues a 70, 80 años siguen trabajando, sí. Y claro, hay un montón de jóvenes que no encuentran trabajo. Eso es verdad. Y entonces se ha trancado la cosa. Digamos que nosotros estamos saliendo de un momento demográfico que se llama la ventana demográfica, o el bono demográfico, que es una etapa de transición que viven las sociedades, en la cual el número de personas jóvenes sosteniendo personas retiradas es inferior a 1. Es decir, se necesita menos de un joven para sostener más de un retirado. Pero eso está cambiando y estamos comenzando a llegar a los patrones, por ejemplo, europeos, en que un joven tiene la responsabilidad de llegar a sostener más de 2 retirados, y eso impone unas cargas sociales muy fuertes. Ahora, también impone un cambio en la concepción del Estado. Ya es un Estado en el cual, por ejemplo, el tema de las pensiones tiene que ajustarse salarialmente, eso produce unos impactos fiscales, en fin, es todo un cambio al cual tenemos que acostumbrarnos, porque a medida que pasan los años, la expectativa de vida se va corriendo hacia adelante. Creo que hoy día en América Latina podemos estar en una expectativa de vida para hombres y mujeres casi cercana a los 80 años. O sea, viven más, gastan más, tienen más demandas y más necesidades. Y se curan más. Viven claro, más tiempo. Y los sistemas de salud funcionan mejor. Luego, lo que hay es un aumento de la carga. Vamos a volver enseguida, estamos con Ernesto Samper. Ya volvemos con Ernesto Samper. Piedra fundamental. Tengo que ir a fundar un continente, ojo con ojo, diente a diente. Jimmy Iturri. Lo que te digo lo sabe solo el viento. Muy personal. Ladrillos y tejas, los bichos de mi pieza. Con Ernesto Samper. Mirando en el umbral del año 2. Estamos con Ernesto Samper aquí en Buenos Aires. A ver, hablábamos sobre las mujeres y la falta de derechos, o todavía lo que falta subir de la escalera. Se ha subido mucho, la verdad, pero falta mucho. ¿Cómo explicamos que el 50% de ellas vote por gente machista, como Bolsonaro, por ejemplo? El 50% de las mujeres en Brasil votaron por él. Bueno, y muchos también votaron por Trump y lo eligieron. Y muchos británicos votaron por salirse de Europa y hoy día se están arrepintiendo. Y la paz de Colombia fue rechazada en un plebiscito. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Nos enloquecimos? No. Aquí hay un fenómeno nuevo que no hemos logrado asimilar,
que es el fenómeno de las redes. Esos mecanismos invisibles de comunicación que alguien llamaba el enjambre, que funcionan como una especie de enjambre de abejas que para donde va uno van todas. De la web, la red de la araña, hemos pasado al enjambre. Exacto, y ahí tenemos entonces unos comportamientos atípicos. Las redes no señalan caminos, no hay líderes, no hay proyectos políticos. Tienen la capacidad de reunir 40.000 jóvenes en una plaza de Egipto, pero no saben a qué se reúnen. ¿Qué ofrecen las redes? Cambio, pero cualquier cambio. La gente está buscando un cambio cualquiera que él sea, así sea botarse un precipicio, como lo que hicieron en Brasil. Entonces las redes los llevan hasta botarse al precipicio. Entonces creo que parte del ejercicio que tienen que hacer los partidos políticos que quieran renovarse es ver cómo es su relación con las redes. Porque de alguna manera esas redes están produciendo unos cambios en los que son sindicatos de odios que se producen en 24 horas, que son absolutamente inoponibles. Entonces creo que de alguna manera este es un fenómeno que está incidiendo fuertemente. Y por supuesto la propia debilidad de los partidos políticos. En América Latina los partidos políticos están en crisis, ya no son partidos representativos, han perdido su conexión con los movimientos sociales y sobre todo, Jimmy, han aparecido unos poderes fácticos, que son actores políticos que están haciendo política sin tener responsabilidad política, que es muy grave. Grupos comunicacionales, grupos económicos, jueces y fiscales dedicados a hacer protagonismo mediático que han judicializado la política, organizaciones no gubernamentales internacionales que vienen a pescar en el río revuelto de nuestras diferencias, agencias calificadoras de riesgo que pueden acabar con un país en minutos. Esos poderes fácticos, a mi juicio, es el fenómeno más preocupante que se está presentando en la política latinoamericana. Bueno, a ver, en Estados Unidos en 1776, cuando se constituyen como Estado, etcétera, eran puro varones, todos los representantes. Y hoy día la respuesta a Trump son, por primera vez, mujeres indígenas estarán en el Parlamento, por primera vez habrá gente representando a las musulmanas, etcétera. Es decir, está cambiando. Hay negras en el Senado, algo que era impensable. Es decir, si bien se ha ido hacia la derecha, pero parece también que hay reacomodos y respuestas y resistencias. Sí, es verdad, pero fíjese usted que, a diferencia de nuestros países que son absolutamente centralistas y presidencialistas, en Estados Unidos todos los cambios importantes en materia de derechos civiles han empezado por darse en los estados y terminan en Washington. El tema, sin ir más lejos, el tema de la liberación de los esclavos se comenzó a dar en los estados del sur hasta que finalmente se volvió un fenómeno como una bola de nieve que llegó a Washington. Y es lo que está pasando, para no ir más lejos, con el tema de la marihuana. Hay 7 estados que legalizaron la marihuana. Hace 20 años nosotros desgarrábamos las vestiduras porque se hablaba siquiera de la descriminalización de las drogas, ni siquiera la legalización. Y hoy día hay 7 estados en los cuales se puede producir, consumir y vender libremente la marihuana. Y hay 23 estados en los cuales se permite la marihuana, el uso medicinal de la marihuana, que es para todo. La marihuana está legalizada en los Estados Unidos, lo único que le falta es que le dé la bendición Washington. Y ahí los cambios se producen así, de abajo hacia arriba. Hace unos minutos hablabas de poderes fácticos. ¿Son las iglesias evangélicas también un poder fáctico en temas como, por ejemplo, el del aborto? Yo creo que sí están ejerciendo una influencia. Hay un libro que se llama La revancha de Dios, que plantea exactamente eso, y es como en América Latina, que cuando aquí se dieron los grandes movimientos de liberación de la iglesia, los curas rebeldes, los obispos rojos, todo lo que fue la teología de la liberación, lo que hizo el Vaticano fue que mandó anuncios conservadores para que apaciguaran y enfriaran los ánimos.
Y ahí la iglesia comenzó a perder el terreno y lo comenzaron a ganar las iglesias evangélicas, no solamente con el fondo, que era una forma de compromiso mucho más pedagógico el que vendían, sino también con la forma, y es unas iglesias jóvenes, con cantos, con alegría, frente a nuestros viejos rituales litúrgicos. Y eso incide tremendamente en la política. Por supuesto, ya no es la relación que tenía la iglesia un poco feudal en la época de la colonia, que era iglesia y Estado amarrados, pero sí hay un divorcio entre la iglesia y la sociedad civil que le está costando la pérdida de seguidores, algo que, valga la verdad, en honor a la verdad, el Papa Francisco de alguna manera ha logrado reversar de alguna forma, porque ha hecho una especie de apertura a una iglesia mucho más militante, más activa, ¿no? Bueno, vamos a volver enseguida. Okay. Permíteme hacer un corte. Tengo que ir a fundar un Ya volvemos con Ernesto Samper. diente a diente, piedra fundamental. Tengo que ir a fundar un continente, ojo con ojo, diente a diente, piedra Jimmy Iturri. fundamental. Lo que te digo lo sabe solo el viento. Muy personal. Ladrillos y tejas, los bichos de limpieza. Con Ernesto Samper. Sentada, mirando en el umbral del año 2. Muy personal en Buenos Aires, aquí con Ernesto Samper. Presidente, UNASUR, ¿corre riesgo? Era un sueño de integración, pero se ve que... Sí, todavía yo aspiro a que se salve un lindísimo sueño. ¿De dónde nació UNASUR? UNASUR nació de una respuesta fundamentalmente a los efectos desastrosos que dejó el modelo neoliberal en los años 90, que nos costó 120 millones de pobres, como ya decíamos, a la incapacidad que tenía el sistema interamericano de manejar las relaciones, incluyendo Estados Unidos, que era un socio del 70% que tomaba todas las decisiones, a la frustración que produjo la invitación que hizo Clinton en los años 92 a hacer un gran acuerdo de las Américas que nos integraría a todos y que terminó convertido en una especie de archipiélago de acuerdos de libre comercio que no dejaron nada, y a la necesidad que tenía la región de un escenario político para hablar sus temas y sobre todo para reforzar 3 puntos de vista: la condición de paz de Sudamérica y de América Latina en general, un oasis de paz en el mundo, el tema de los derechos humanos, pero ejercidos no solamente derechos humanos políticos a nivel de como la OEA, sino derechos humanos sociales, económicos, nueva generación de derechos, y finalmente un tema fundamental, que es el tema de la democracia. No nos olvidemos que hace poco menos de medio siglo esta región estaba en manos de dictaduras. Claro. Y logramos sacar adelante las democracias, y aunque nadie pensaría en este momento que se pudiera haber un golpe de Estado militar en América Latina, sí estamos comenzando a ver otras formas de golpes de Estado no militares, como lo que sucedió con Dilma. Pero se habla ahora de nuevas alianzas, Estados Unidos, Brasil, Chile, una reconstitución, digamos, de poderes más a nivel ideológico que económico. Sí, y siguiendo, mire, la política internacional de la región ha estado orientada por hacia uno de 2 lados, o lo que llamaban los romanos el spicie polum, que es mirar hacia el polo, que es articular la política internacional con la política de Estados Unidos, una especie de sometimiento, y el respicie similia, que es articular la política entre nosotros, es decir, trabajemos la política dentro de nosotros y nosotros con el sur, que es un poco lo que el objetivo que tiene UNASUR. Yo creo que en este momento estamos viviendo una época de mirar hacia el polo. Bueno, ¿y cómo ves tú esa mirada hacia el futuro? ¿Cómo crees que será Latinoamérica, digamos, dentro de 10, 20 años? Pues yo creo que si logramos superar este impasse, si renace un sentimiento de integración, es muy paradójico y sobre todo muy doloroso
que precisamente en el momento en que necesitamos más integración, en que la región está más amenazada internamente por factores como los que analizamos de un retroceso social, amenazada externamente por las crisis económicas que se está viviendo todavía en Europa y amenazada políticamente por la agenda del señor Trump, que es una agenda anti-latinoamericana, porque sus puntos fundamentales son ir contra los migrantes, que son en su mayoría latinoamericanos, incumplir los acuerdos de medioambientales, que son los que van a producir a través del calentamiento global nuestros sismos, nuestros huracanes, nuestros ciclones, establecer unas pautas proteccionistas para que no puedan entrar nuestros productos. Es una agencia, eso es una declaración de guerra, eso no es una agenda. Sobre esa base la región debería estar integrándose y no desintegrándose. Pero aceptemos en gracia de discusión que se logra salvar el escollo actual, que se nombra un secretario que me suceda en UNASUR. La región tiene que comenzar a hacer un proceso de convergencia. Aquí hay 5 o 6 mecanismos subregionales de integración que aún están ahí. Mercosur, la Comunidad Andina, el ALBA, la integración centroamericana, la integración del Caribe, inclusive la propia Alianza del Pacífico, el Pacto Amazónico. Yo creo que esos mecanismos subregionales deberían converger hacia la CELAC, hacia una CELAC pero distinta a la actual, una CELAC con una secretaría muy fuerte, en la cual el principio de decisión sea un principio por mayorías y no como sucede hoy día en UNASUR, que es lo que nos tiene en este momento estancados, que es la norma del consenso. Ese consenso que permitió que nos uniéramos en un momento los 12 y era una forma de que nadie se metiera en la vecindad del otro, es el que nos está matando en este momento, porque no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo sobre para dónde va UNASUR. Esa CELAC podría ser con una muy buena Secretaría Ejecutiva, sin presidencias pro tempore, esas rotatorias que me parece que lo único que dejan es descoordinación, podría sacar adelante un proceso de integración distinto en la región. Muy bien. Último corte, lo que viene es tan bueno como sopa de abuela. Ya volvemos con Ernesto Samper. Piedra fundamental. Tengo que ir a fundar un continente, ojo con ojo, diente a diente. Jimmy Iturri. Lo que te digo lo sabe solo el viento. Muy personal. Ladrillos y tejas, los bichos de limpieza. Con Ernesto Samper. Sentada, mirando en el umbral del año 2. Último bloque aquí en Buenos Aires con Ernesto Samper. Ernesto, dice la leyenda que un familiar tuyo, un tío abuelo, piloteaba el avión donde murió Gardel. Es verdad, se llamaba Ernesto Samper Mendoza. El otro Ernesto Samper. El otro Ernesto Samper, y a mí me pusieron Ernesto por él, lo cual me ha representado, pues me siento muy honrado, pero también a veces me ha representado problemas, porque yo llego a la casa gardeliana en Medellín. Medellín es como la capital del tango en Colombia, y a mí no me dejan entrar a la casa gardeliana porque les produzco mufa, o sea... Mala suerte. Mala suerte. Así es que eso ha tenido a favor y en contra. Está bien. Y en contra. Bueno, tienes un hermano considerado uno de los mejores periodistas de Latinoamérica y un hombre de gran humor. Sí. ¿Ese humor viene de familia? Sí, ese humor viene de mi mamá. Mi mamá... que era una sabia, dijo en algún momento, esta familia va a dar para todo, desde un presidente de la República hasta un periodista humorista, y ella, fíjate, ahí está mi hermano representando los ideales de mi mamá. Bueno, él fue un tiempo, creo que sigue siéndolo, representante del Lelutier, el famoso grupo argentino. Sí. Y un día le preguntamos cuándo iba a venir Lelutier a Bolivia, y dijo, no, es que los han estafado. Les han vendido pasajes en un transatlántico para un puerto boliviano. Un poco de humor negro, te diré, para soltero. No. Y de hecho, Daniel, él dice que una de sus grandes frustraciones en la vida
es que no nació en Argentina, porque a él las tres cosas que más le gustan en la vida son el fútbol, el luthier y la carne. Y renuncia a su posición colombiana en ese sentido. No, él es muy divertido, inclusive él es mi apologista en materias de publicidad y de información. Yo, por ejemplo, cuando saqué mi primera campaña de publicidad decía, con Ernesto Samper Pisano, soluciones a la mano. Y cuando se la mostré a Daniel me dijo, afortunadamente nuestra mamá no era de apellido Angulo. Muy bien. Ernesto, ¿qué lees? Leo, yo estoy en una etapa en mi vida en la cual me toca mejorar la productividad de la lectura, es decir, ya no puedo leer cualquier cosa, no voy saltando. Entonces lo que estoy leyendo son libros que tengan relación entre sí. Por ejemplo, en este momento estoy dedicado, ahora se cumplen los 200 años de la llegada de Humboldt a América. Estoy dedicado a leer a Humboldt, estoy dedicado a leer a Mutis, que era el sabio que llegó a Colombia, Caldas, que era nuestro sabio, Condamín, que era el de Ecuador. No sé qué sabio de esto llegó a Bolivia a propósito. Humboldt alcanzó a estar en Bolivia. Sí. Entonces estoy como dedicado muy a encontrar relaciones entre estos relatos de viaje que además son fascinantes. Estas excursiones que se hacían a los volcanes, pasaban meses andando por las carreteras y descubrieron un paisaje, un mundo diferente. Yo creo que nosotros descubrimos Europa no nos descubrió a nosotros, se fue al revés. Aquí encontraron un mundo totalmente distinto. Inclusive hay un cuento de Monterroso que dice que llega Hernán Cortés y le dice un poco suficientemente y presuntuosamente, le dice al jefe azteca, venimos a hablaros de Dios y de la civilización. Y el jefe azteca le contesta, está bien, ¿qué quieren saber? Está muy bien. El sabio que viaja, que realiza esto en Bolivia, se llama Alcides d'Orbigny. Es un francés. Si te interesa, te mando el libro. Por favor, mándamelos. Es fascinante eso, porque realmente Europa venía de una decadencia oscurantista, la Inquisición, sin salidas, y estos sabios le abrieron un mundo totalmente distinto, un mundo lleno de posibilidades, de plantas medicinales, de volcanes, de minerales. Claro. Es decir, la verdad es que fue una experiencia distinta, es una especie de renacer a lo boliviano. Ustedes que han ahora descubierto maravillas en materia mineral y todo esto, ¿no? Y descubrieron la magia. También, ¿no? La alegría, ¿no? Sí, y principios que todavía se conservan, el principio de la solidaridad. Ellos venían de una estructura muy capitalista, individualista, y aquí se dieron cuenta que el concepto de la solidaridad crecía silvestre. Y creo que esos son los aportes que hicimos nosotros al supuesto descubrimiento de América. Por último, un joven de 15 años en ser que le dice, presidente, quiero ser político, ¿qué le aconsejarías? Me ha pasado. Lo primero que yo le diría sería, estudie. Es decir, la base es estudiar. Y segundo, ya no se lo puedo aconsejar, que no lo puede conseguir solo, y es que se conecte con la gente. Yo creo que el estudio y la conexión con la gente son las dos materias primas básicas para poder llegar a ser presidente. Muy bien. Jimmy, mucho gusto. Gracias. Un placer. Con Ernesto Samper. Ojo con ojo, diente a diente, piedra fundamental. Lo que te digo lo sabe solo el viento, los ladrillos y tejas, los bichos de limpieza, y tú que estás sentada mirando en el umbral del año 2.